Para nosotros el sentido común nos obliga a representar a aquellos que han confiado en nosotros, que fueron casi 3 millones de españoles, y a decir que el voto que nos dieron y el voto que ahora tenemos que dar en los parlamentos va unido a la voz de esos españoles, y que esos españoles no van a estar sin voz. Y por eso nosotros estamos intentando dialogar, intentando negociar con aquellos que quieren que los escaños de Vox apoyen gobiernos alternativos a la izquierda. Y nosotros queremos garantizar que efectivamente esos partidos políticos que nos piden su apoyo o nos exigen en algunos casos su apoyo, garanticen que los gobiernos van a ser de verdad alternativos a la izquierda. Es decir, que no van a ser para aplicar las mismas políticas que la izquierda, que es lo que hasta ahora nos habían acostumbrado todos los partidos políticos. Nosotros queremos esa garantía porque entendemos que hay un consenso socialdemócrata, un consenso progre entre los principales partidos políticos en España y que nosotros estamos fuera de ese consenso. Y en ese acuerdo general está el Partido Popular, está el Partido Socialista, está Ciudadanos, incluso Podemos, pero también es verdad que hay un Frente Popular formado por el Partido Socialista, por Bildu, por Esquerra Republicana, en el que Podemos es comparsa, y esa es una amenaza que tiene a muchos españoles preocupados, a nosotros también, y que nos lleva a la reflexión de que no queremos dar más poder territorial a ese Frente Popular. Pero eso no significa que nosotros vayamos a entregar la confianza de los españoles que nos han votado a cambio de nada, sin que estos españoles tengan voz. Y yo creo que ese es el límite que nosotros tenemos que explicar muy bien y sobre todo exigir que se levante el cordón sanitario, exigir el fin del apartheid contra los votantes de Vox. Que eso es lo más intolerable que está pasando en estos momentos en la vida política española. ¿Qué condicionantes, Santiago, tendrían que darse para que Vox quisiera entrar en los gobiernos autonómicos o eventualmente en un gobierno de Madrid? Deberíamos tener confianza en lo que políticamente están dispuestos a hacer el Partido Popular y Ciudadanos, y ahora mismo hemos de reconocer que no la tenemos. Les vemos más cerca del Partido Socialista y de Podemos. Pongo el ejemplo de Murcia, que en estos momentos es uno de los gobiernos que aún no ha podido constituirse. Y no ha podido constituirse porque aún no hemos decidido apoyar una alternativa al Partido Socialista en Murcia. Y no lo hacemos porque hace muy pocos meses el Partido Popular, Partido Socialista, Podemos y Ciudadanos reformaron el Estatuto de Murcia y blindaron las políticas de género, de memoria histórica y las competencias de la autonomía. Ante la inminente llegada de Vox, todos se pusieron de acuerdo para pactar el mantenimiento del consenso progre en Murcia. Y eso ha hecho que nosotros estemos en este momento muy desconfiados y que queramos garantías serias de que efectivamente se va a producir en Murcia una política diferente a la de la izquierda. Hay quienes después de las elecciones generales se quedaron un poco tristes. Lógicamente nos quedamos todos por el hecho de que no existiera una mayoría alternativa a Pedro Sánchez, pero en relación con Vox hubo gente que pensó que Vox no había alcanzado los objetivos, con 24 diputados en el Congreso, cuando hace 6 meses, 7 meses, en diciembre, estábamos dispuestos a firmar 1 o 2 diputados en el Congreso, cuando aspirábamos a entrar con una pequeña voz que fuera la grieta que permitiera que el dique finalmente cayera. Y hemos entrado con una fuerza excepcional. Es que no es que voy a entrar yo al Congreso de los Diputados y Javier Ortega e Iván Espinosa y vamos a poder hablar los tres en la tribuna de oradores representando a esos españoles. Es que hay 24 diputados en el Congreso, es que hay diputados en el Parlamento Valenciano, en el Murciano, en Castilla y León, en Andalucía. Es algo verdaderamente excepcional. Es que hay mucha gente que en los próximos meses y en los próximos años va a ver, porque todavía no han sido capaces de calibrar la importancia del cambio histórico, el alcance de la representación de Vox. Va a ver cómo esas cosas que ya no se decían hace un par de años ni en las tertulias, salvo en esta casa, pero no se decían en la política, no se decían en los parlamentos, empezaron a decirse en las tertulias, cuando nos invitaban también a otros lugares y con una gran polémica y una gran bronca, ya nos escuchaban poco a poco en las televisiones y ahora se van a decir en los parlamentos. Y yo creo que eso es lo más importante de lo que ha pasado y sobre todo de lo que va a pasar. Esto es lo que pueden ustedes recordar que le ha pasado a Vox en los últimos meses hasta llegar a hoy. A partir de este momento toca movilizarse
El líder de Podemos llama a actuar contra un solo partido. De una fuerza de extrema derecha, posfranquistas sin complejos, una fuerza neoliberal, una fuerza política machista. Las consecuencias se vieron reflejadas directamente en las calles. ¡Fuera fascistas, manifestaciones movidas por la izquierda más radical, en las que se pedía la muerte de los líderes de Vox. Abucheos masivos con intervención de la policía. Innumerables ataques a las sedes del partido. No solo pintadas con amenazas de muerte, sino también destrozo total del mobiliario, intentos de agresiones físicas a sus miembros. Y no solo intentos. La ira de los que no permiten que se piense diferente llega hasta el fuego, porque algunos bromean con hasta quemarles. Es el resultado de la agitación de la izquierda política. Política del odio y la violencia que Vox promueve. Nos reafirmamos en que Vox es una amenaza para la democracia. Los que tienen la responsabilidad son los que ponen las etiquetas. Ultraderecha, de políticas sectarias, homófobas. Mensajes públicos lanzados sin ningún reparo. Pues esa extrema derecha de Vox. Que Vox es una corriente franquista. Insultos hasta del propio gobierno. Esto es fascismo. Que considera que Vox no es constitucionalista, aunque haya entrado democráticamente en el Parlamento. ¿Puede estar en contra de las conquistas de libertad en favor de las mujeres y al mismo tiempo ser constitucionalista? No. Calificativos ideológicos puestos por la izquierda radical que se resumen en: que amáis a vuestra patria, fachas, que queréis defender las fronteras de España, las paredes de vuestro hogar, xenófobos y fachas, que os gustan las tradiciones, las fiestas populares y las procesiones de España y de su mundo rural, retrógrados. Y todos estos ataques han sido silenciados por los medios. Por eso algunos incluso se preguntan: ¿Qué le parece? ¿Qué ataques? ¿Qué le parece? ¿Qué ataques? ¿Qué le parece? ¿Qué ataques? Nosotros llevamos muchos meses alertando del clima de odio y de violencia que se estaba propagando contra Vox y contra 3 millones de españoles que nos han votado. Y hemos clamado en el desierto. Son muy pocos los que nos han escuchado. Ha sido muy poca la solidaridad de otros partidos, por no decir ninguna. De otros partidos que también han sido atacados a veces. Y ha sido nula la solidaridad en los medios de comunicación, que han formado parte del problema, no de la solución de dar visibilidad a lo que nos estaba pasando, sino que han instigado estos ataques porque han participado de la demonización. Y la demonización de una fuerza política, de los dirigentes que la encabezamos, de las personas que nos apoyan, lleva un clima de odio. Y el odio lleva a la violencia, y nosotros queremos lanzar un mensaje de alerta a toda la sociedad, también de responsabilidad a los otros partidos políticos, a los medios de comunicación, y de gratitud a vosotros por haber hecho este vídeo y por haber dado voz a algo que llevamos meses denunciando nosotros. ¿Qué le pasa a un país que se siente mucho más a gusto sentándose a tomar un café con Otegi, que ha sido partícipe, que ha sido cómplice de asesinatos, de torturas, de secuestros, de violencia extrema? ¿Qué le pasa a un país que está más a gusto sentándose con él que contigo, con Ortega Lara o con los que habéis sufrido durante todas vuestras vidas la violencia de esos criminales? ¿Qué le pasa a ese país que se siente mejor de esa manera? Yo no creo que sea el país. Yo creo que el país, la sociedad, es mucho más normal que los dirigentes políticos, que las oligarquías mediáticas, que son responsables de esta situación. Hay unas minorías extremistas que efectivamente no es que estén más a gusto con Otegi que con nosotros, ensalzan a Otegi, que por cierto ya ha elegido gobierno. ETA ya ha dicho que su preferencia para España es el gobierno de Pedro Sánchez, su preferencia para destruir España. Y esas minorías que fueron al mitin de Ortega Lara en Murcia a gritar: Ortega Lara vuelve al Zulo. Yo creo que lo que se ha producido
es una batasunización de la política española. Es decir, cosas que nos llevaban al escándalo público, en la política, en los medios de comunicación, hace muy poco tiempo, hace 15 años, hasta el año 2004, que es cuando llega Zapatero, pues ahora parece que han adquirido tintes de normalidad. De normalidad visada por el Partido Socialista, visada por Podemos y visada por sus medios de comunicación acólitos. ¿Y qué es lo que ocurre? Que Vox ha venido a dar una patada en el tablero del consenso progre. No se podía hablar de nada. Y por eso el mitin de Vista Alegre ya advertíamos a la gente de qué era lo que iba a pasar. Y decíamos qué nos iban a llamar, si decíamos una cosa, si decíamos la otra. Y advertíamos incluso cómo algunos, decíamos desde la derechita cobarde y desde la veleta naranja, acabarían sumándose de alguna manera a ese acoso. Y durante estos días, precisamente, estamos reclamando que una fuerza política que no piensa exactamente como nosotros, como es Ciudadanos, levante el cordón sanitario, que renuncie al apartheid contra Vox. Y he de decir que ha habido algunos pequeños gestos para que eso sea una realidad, pero tienen que ser gestos mucho más claros. Porque ese apartheid contra los votantes de Vox es el que finalmente permite que a ellos, durante el fin de semana del orgullo gay, de los actos del lobby del orgullo gay, se les acosase durante 2 horas. Tan importantes sois que el presidente de la República Francesa tiene que intervenir directamente en la política española en contra de vuestro partido. Tan importantes sois que el ministro del Interior critica y pone en la diana a un partido político como Ciudadanos por el hecho, como vamos a ver ahora en este vídeo, de pactar con vosotros. Contéstame cuando veas estas imágenes. Con lo cual, vuelvo a decir, pactar con quien de una forma descarada, yo voy a decir incluso obscena, trata de limitar derechos humanos, derechos LGTBI, si alguien entiende que eso no tiene que tener una consecuencia en un sentido o en otro, yo creo que podría calificarla simplemente de irresponsable, ilusoria, o si entiende que hay que consentirla cualquier tipo de comportamiento o actitud. Yo creo que es muy importante que todos seamos conscientes de que somos libres. La verdad es que da muchísima vergüenza escuchar a Marlaska, a quien su propia compañera de Consejo de Ministros calificaba de maricón en un desgraciadísimo encuentro con Baltasar Garzón y con Villarejo, y a lo que Marlaska, al conocer y escuchar esa cinta en la que Dolores Delgada dice que Marlaska es maricón con un extraordinario desprecio, el propio Marlaska reacciona diciendo, bueno, pues eso son cosillas, y al cabo de pocos días hace lo que está haciendo y pone en la diana no solamente a Ciudadanos, que los puso, como se vio, sino también a la gente de Vox, ¿no? Pero no es Marlaska, es un ministro del Interior y un juez. Es verdaderamente grave las declaraciones que hace. ¿Qué derechos humanos limitamos nosotros? Absolutamente ningún derecho humano. Lo que pasa es que estos le llaman derecho humano a cualquier cosa. Le llaman derecho humano a su agenda política, a la agenda de sus lobbies. ¿Qué tipo de desprecio hemos hecho nosotros a las personas homosexuales? Absolutamente ninguno. Lo ha hecho la señora ministra con la que él se sienta en el Consejo de Ministros. Realmente no tienen ningún escrúpulo para hacer avanzar su agenda política. Y es muy grave lo que están haciendo, porque estamos ante un ministro de Interior que justifica la violencia contra legítimos representantes y dice que se lo han buscado. Está a un paso de retirarles la protección policial, porque si se lo han buscado, no sé por qué les protege. Es algo verdaderamente terrible. Nosotros por eso hemos pedido la dimisión de Marlaska y por eso nos hemos solidarizado con Ciudadanos, al que hemos pedido una reflexión también. Porque si por sentarse con nosotros, sin haber llegado todavía a ningún acuerdo, ya les organizan semejante escarnio, el día que pacten mínimamente, ¿qué van a hacer? ¿Guillotinarlos como pedían en el vídeo anterior, que es lo que querían hacer conmigo? Me preocupa muchísimo el clima de violencia al que la izquierda está llevando a España. Y es la izquierda la que ha protagonizado, y el separatismo, fundamentalmente la violencia en España en las últimas décadas. Tan amenazados por la izquierda radical están los dirigentes y los militantes de Vox como millones de personas en Cataluña que sufren en sus carnes, y recientemente
de forma expresa en una operación para detener a 7 personas por simplemente quitar lazos amarillos, sufren en sus carnes la represión de lo que ya se puede empezar a llamar la policía política de los Mozos de Escuadra. Me gustaría ver algunas imágenes de esa operación y nuestro compañero Kake también grabó algunas imágenes de esas personas que fueron detenidas en sus casas por la noche, cual yihadistas peligrosos o violadores o criminales peligrosos, y conducidos a un calabozo en el que estuvieron detenidos durante 72 horas o retenidos durante 72 horas por esta policía, entre comillas, política. Vamos a verlo. En Cataluña el catalanismo, que siempre se viste de pacífico, de la famosa revolución de los somriures, son gente muy violenta. A mí me encantaría dar la cara, pero ya hay una especie de presión social de si te ven, ya estás marcado si pones la bandera de España en tu balcón. Y entonces de golpe y porrazo llega un furgón de la Brimo o Arro, antidisturbios, con las ametralladoras. Digo, collons, hostia, que vienen a buscar un terrorista o qué, enmanillado como un terrorista para llevarme a Gerona. Y te has tirado 3 días. 3 días. Como si fueras un peligro para la sociedad. Sí, sí, incomunicado. Incomunicado. Y sucio, sin lavarme. Ellos juegan con ese de esto para hacerte miedo, abren la puerta, la cierran, abren la puerta, la cierran. O sea, presión psicológica. Sí. La comida son unos bocadillos que un amigo daba golpes a los barrotes y sonaba agua del grifo, un grifo que puedo dar fe. El del lavabo, que estaba lleno de vómito. Un mozo nos dijo, esta es la peor comisaría de Cataluña. Dijo, esto es peor que ir a la cárcel. Pues me parece que si no supiéramos qué es Cataluña y vemos el relato, estaríamos inmediatamente pensando que se refiere a Venezuela, que se refiere a Cuba, y que estamos efectivamente ante una policía convertida en policía política en gran medida por la Generalidad. Digo en gran medida porque hay muchísimos Mossos de Escuadra leales a la Constitución y leales a España. Y precisamente por eso nosotros hemos planteado la disolución del cuerpo de los Mossos de Escuadra y una pasarela de los Mossos leales a la Constitución y a la legalidad para que puedan formar parte del Cuerpo Nacional de Policía. Pero me preocupa aún más que la acción de esa policía política, la inacción del Estado, el abandono al que se ha sometido a los españoles en Cataluña. El abandono absoluto y creciente, porque es un abandono histórico, un abandono fruto de los pactos del separatismo con los sucesivos gobiernos de España y que ya está adquiriendo tintes verdaderamente dramáticos. El otro día hablaba con un compañero de Vox en una provincia catalana que me decía que se iba de allí, que su mujer había perdido el trabajo y que se iba a vivir a Zaragoza, a ver si podíamos ayudarle a buscar algo. Y estos casos son constantes, tú los conoces bien, y yo creo que eso es exactamente lo que no podemos permitir de ninguna manera. Y hay que hacer todo lo posible para defender a esa gente. Hay algunos que piensan que Vox solo defiende la bandera de España, por puras emociones, por nuestra historia. Y donde la bandera de España es arriada, desaparece la libertad. No desaparece solo una enseña de unos colores con un simbolismo, desaparece la libertad. Y eso es lo que está pasando en Cataluña, además de nuestra unidad. Muchos de tus compatriotas, de tus amigos, de tus vecinos en el País Vasco, habéis vivido con miedo muchos años. Bueno, muchos han vivido con miedo. Yo creo que es una sociedad que todavía vive con miedo. Otros hemos vivido superando ese miedo. ¿Pero con miedo? Y superándolo. Sí, conociéndolo. Te lo digo porque yo vivía en Pamplona entonces, claro. Y yo tenía miedo. Cuando veía que habían matado el día anterior al padre de un amigo mío a 100 metros de mi casa, yo cuando llegaba por la noche al portal de mi casa sentía miedo. Yo he sentido miedo. Y que no creo que sea algo... Dicen que el miedo es natural en el prudente y que vencerlo es lo que hace la gente valiente, ¿no? Bueno, vosotros y es algo que tenemos que animar a todos los españoles y tenemos que animar también a esos catalanes que hoy lo están pasando mal a que sean valientes. ¿No te recuerda mucho al País Vasco lo que está pasando en los pueblos de Cataluña? Muchísimo, muchísimo. Me recuerda la presión social, el hostigamiento, me recuerda de una manera extraordinaria, pero creo que eso ya no solo es Cataluña, ya empieza a ocurrir también en otros lugares de España. Hay pequeños conatos y por eso que hizo el líder de Podemos, la convocatoria de la alerta antifascista al día siguiente de las elecciones andaluzas, me parece tan preocupante, porque ya hay gente a la que se presiona en sus trabajos, que pierde su trabajo.
Eso yo lo he conocido durante ese tiempo. Gente que, antes he mencionado un caso, es que son varios los casos de personas que han perdido su trabajo por estar cerca de Vox o por ser de Vox. Esta semana pasada o hace muy poquitos días, una niña era zarandeada en un colegio, si no recuerdo mal, en Tarrasa, y era hasta lesionada por su profesora por pintar una bandera de España. Podemos verlo y recordarlo. Diagnóstico: dorsolumbalgia y contusión primer dedo. Niña de 10 años que acude a urgencias por agresión en el colegio por parte de la profesora. La niña refiere que ha dibujado unas banderas de España acompañadas de la frase «Viva España». Refiere que la profesora del colegio, Fondealba de Terrassa, al verlo le ha gritado, cogido de la camiseta, tirado al suelo, golpeándose en la cabeza y posteriormente cogido del cuello para sacarla de clase. Yo creo que el separatismo, que nace fundamentalmente del odio, llama a muchas personas absolutamente descerebradas como esta profesora. Yo soy un profundo enemigo del separatismo y no digo que todos los separatistas sean unos violentos, pero creo que su discurso, sus mensajes llaman a estas cosas. Y si hay gente que está dispuesta en un colegio, una profesora, a agredir a una alumna, no hay que tener mucha imaginación para pensar qué es lo que esa persona estaría dispuesta a hacerme, por ejemplo, a mí, o a quien representa a los padres de esa niña en Cataluña. La niña dibujó la bandera de España, la profesora la rompió y le castigó en el pasillo. ¿Eso es normal? Bueno, depende de lo que pasara y de lo que se dijera, ¿no? Es una penita, ¿eh? ¿Es una penita? Es una penita que le deis tanta importancia a todo. ¿Ah, sí? Sí, pero no se lo dais en otros sitios. Ah, sí. O sea, es una penita que yo le dé importancia a que una niña la castiguen por dibujar una bandera de España. Eso lo dices No, tú, eso lo dice el informe de la Consejería Bueno, de es que a mí Educación. lo que diga la Consejería me da igual, es que no me creo nada. Entonces, ¿qué se cree usted? Yo me creo que armáis demasiada bulla con todos los temas. Pero usted condena que castiguen a una niña por dibujar la bandera de España. Es que yo no lo he visto. Que rompan la bandera de España de una niña que ha dibujado. ¿Qué opina usted? Si usted no tiene opinión sobre eso, pues siga siendo independentista radical. Pero un poquito de cerebro, un poquito de corazón. Oye, perdona, el único que no tiene cerebro aquí eres tú. A mí no me toques los cojones, ¿vale? No le toques los cojones. No vengas aquí a tocar los cojones. ¿Por qué no te vas a tu puto país? ¿Por qué no tienes tú? Porque estoy en mi país. Porque este es mi país y el suyo. Déjale. No tiene vergüenza. No tiene vergüenza. No tiene vergüenza. No, pero si yo no voy a pelearme. Que está haciendo su trabajo este hombre. Estoy haciendo mi trabajo. Y usted me está escracheando. Perdona, me ha insultado. Ándale, hombre, te ha insultado, ándale. Si te lo hubieran hecho a ti, hubiera sido distinto. Mira. ¿Veis al final? Vale, tío. Dale, por favor. La niña no se lo va a inventar. A usted le hierve la sangre. Pues, claro, me he puesto en ese lugar. Claro. Entre otras cosas porque tengo una familia bastante importante en el colegio y bueno, sé por lo que ha pasado también. Únicamente lo que esa niña sentiría delante de su amigo es sentirse, bueno, ¿yo qué he hecho? A mí no me ha sorprendido nada, absolutamente nada, la declaración de ese señor que estaba en el banco. Porque he visto cosas muy parecidas en el País Vasco ante asesinatos, ante amenazas de muerte explícitas que estaban en las paredes. Y que cuando iban los periodistas eran hostigados por dar visibilidad a eso, porque decía que lo hacían para dar mala imagen del pueblo. A nosotros, a mí, a mi padre, cuando nos amenazaban, nos pintaban la tienda, las paredes de la casa, había manifestaciones debajo de nuestro balcón para insultarnos y amenazarnos, las denunciábamos en la tele. Los partidos políticos nacionalistas reprochaban que hiciéramos eso público porque daba mala imagen al pueblo y que era nuestra única intención. Llegaron incluso a decir que nos hacíamos nosotros las pintadas. Durante todos estos meses, cuando pedíamos la confianza a los españoles, la hacíamos para salvaguardar la unidad nacional y para defender su propia libertad. A vivir, a ser, a sentir, como les habían enseñado sus padres, por ejemplo, como habían vivido con naturalidad durante décadas y durante siglos probablemente los españoles, con unos valores determinados que se estaban convirtiendo en proscritos. Mientras que desde las televisiones, desde los platós, desde las tertulias de los progres, desde las tribunas de los partidos de izquierda, se reñía a la gente por sentir con naturalidad, por tener determinadas opiniones. Y yo creo que efectivamente tenemos un gran trabajo, pero
estamos mucho mejor que hace un año. Porque hay una voz. También están ellos más agresivos, porque por primera vez en mucho tiempo los planes no les salen como esperaban. Ellos no contaban con la irrupción de Vox, de una fuerza que de una manera tan clara se opone a todos los dogmas de lo políticamente correcto, que no son más que un resumen del pensamiento izquierdista y del marxismo cultural. Ellos no contaban con el surgimiento de Vox en España. Otras fuerzas políticas están apareciendo por todo el mundo y en España ha sido Vox quien ha puesto pie en pared. Y por eso digo que estamos mucho mejor que hace un año, a pesar de las cosas terribles que estamos viendo en estos vídeos. Es que efectivamente el poder se puede ejercer en una consejería o se puede ejercer provocando debates en la tribuna del Congreso o de los parlamentos regionales o incluso en los platós. Yo creo que el gran triunfo no solo ha sido, como decía antes, haber entrado con fuerza, con mucha más de la que esperábamos en las instituciones, sino haber provocado que en España se debatiera de lo que ya estaba prohibido hablar. Y lo hemos hecho en todos los órdenes. En cuanto a las libertades frente a la dictadura progre, pero lo hemos hecho también a la hora de apelar a un patriotismo templado, no al odio separatista en España, que la gente se pudiera sentir naturalmente identificada con su patria y poder quererla con sus luces y con sus sombras, como las tienen todas las patrias y como las tienen todos los padres y todas las madres. Y digo, poder querer a nuestra patria como queremos a nuestros padres. Eso que en España estaba proscrito y hoy vemos como la gente saca la bandera. Yo me acuerdo cuando mataron a Miguel Ángel Blanco. A Miguel Ángel Blanco le asesinaron para acabar con España. Ese es el objetivo de ETA. Fue un momento de chantaje al gobierno de la nación para que excarcelara a los terroristas presos y un acto de venganza por la liberación de José Antonio Ortega Lara por parte de la Guardia Civil. Pero a Miguel Ángel Blanco y a todas las personas que asesinó ETA, las asesinó para destruir España. Y sin embargo, las grandes manifestaciones que se produjeron en aquel tiempo eran todas con manos blancas. Que apelaban a la paz, que decían, ETA escucha, aquí tienes mi nuca. Yo siempre fui muy crítico con ese grito y con esa escenificación. Pero no había ni una sola bandera de España. Entonces alguien sacaba una bandera de España en una manifestación y le miraban mal. Y yo creo que eso se ha terminado en España. Y por muchas razones. Quizá algunas incluso sean de orden deportivo. Bienvenidas sean. Pero hay una capacidad en estos momentos de mostrar el afecto a tu propio país que antes no existía en España. Y yo lo percibo en la juventud. Lo veo en las redes sociales. Cómo la gente más joven se atreve a expresar su amor a España. Cómo te encuentras cada vez a más chavales de 12, de 13, de 14, de 15 años que llevan una pulserita con su bandera. Y eso lo desprecia mucho Pablo Iglesias. Yo le voy a decir, el patriotismo es más que una pulsera, el patriotismo es la sanidad, la educación, ese discurso que tiene. Sí, claro, el patriotismo es no dejar a ningún español tirado. Aquí nadie se queda en la cuneta tirado. Pero el patriotismo también es identificarte con tu país, con su historia. Bueno, es que nuestra única posición en este momento es defender la voz de los que nos han votado. Es decir, nosotros todavía no hemos resuelto qué hacemos en las comunidades autónomas, qué hacemos en Madrid, qué hacemos en Murcia. Estamos dialogando con los partidos políticos que requieren de nuestro apoyo, tratando de decirles que los votos de Vox se piden con respeto, se piden con amabilidad y se agradecen. Y se reconoce a los votantes de Vox una parte de sus ideas en función de la fuerza electoral que tienen esos votantes. O sea, estamos todavía en esa fase, con lo cual yo animo a la gente a no ponerse nerviosa y a que entiendan que lo único que estamos tratando de hacer es defenderles, defender sus intereses. A todas esas personas que nos paraban por la calle y nos decían gracias, gracias. Creo que es lo mejor que le puedes decir a un político en la calle. A esas personas estamos defendiéndolas, porque entendemos que nos han votado para que sus ideas tengan visibilidad, no para que sus votos sean regalados. Vox no es la muleta, ni del Partido Popular, ni de Ciudadanos. Vox es una fuerza política más, que representa a españoles que tienen legítimamente unas ideas distintas de otros españoles, a españoles que son numerosos, que son casi 3 millones de españoles. Pongámoslos en fila. ¿Creéis que hacer esa defensa pública de esos temas puede hacer que más españoles se apunten a las ideas de Vox? Sin ninguna duda.
Yo estoy convencido de que habrá muchos más españoles que no que se apunten en las ideas de Vox, que ya tienen las ideas de Vox y que no nos han votado por distintas circunstancias. Yo estoy convencido que lo que Vox defiende ha sido votado por casi 3 millones de españoles, pero no representa solo a 3 millones de españoles, representa a muchos más que han votado a otros partidos políticos, que todavía no han votado, porque por alguna razón aún no han confiado en nosotros. Nosotros no aspiramos a tener esa representación, aspiramos a crecer, a representar a una mayoría de españoles. Y por eso queremos hacerlo bien y queremos que las decisiones estratégicas y tácticas que tomemos, que en política hay que tomar, porque no todo es defender principios y dar mítines, pues sean acertadas. Y sé que nos equivocaremos, y a veces avanzaremos, otras veces retrocederemos. Esperamos ser comprendidos por aquellos que han confiado en nosotros. ¿Creéis que los votantes del PP, los votantes de Vox, son conscientes de la importancia que tiene Vox para que el PP no se vaya definitivamente a la izquierda? Bueno, yo creo que una gran mayoría sí, pero nosotros no aspiramos a eso. Nosotros no hemos venido a marcarle el campo de juego al Partido Popular y a Ciudadanos. Bueno, en este momento tenemos una fuerza pequeña, podemos hacerlo. Nosotros hemos venido a tener más fuerza que ellos, porque creemos que si somos capaces de explicar lo que sentimos, lo que creemos y cuáles son nuestras propuestas para España, nos votarán más españoles que a ellos. Nuestra misión no es ni ser la muleta de ellos ni marcarles el terreno de juego, aunque ahora mismo estemos haciéndolo, ¿no? Y yo creo que sí, que quienes nos votan son conscientes de que eso lo estamos logrando.